Y ya estamos de regreso y ahora vamos a cambiar radicalmente de tema. Veníamos hablando de teatro para la familia y diversidades. Y ahora vamos a hablar de la UEF, que es un tema que afecta a los bolsillos de casi todas y todos los chilenos, porque es posible que si usted no está pagando un hipotecario, es posible que esté pagando un arriendo, o el colegio, o su plan de salud. Y cada vez más hay cosas que se pagan en UEF. Por lo mismo, y porque la UEF se transformó en este instrumento que va dando cuenta del aumento del costo de la vida, ¿cierto? La unidad de fomento, la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados aprobó recientemente un proyecto de ley que propone la eliminación de la UEF, pero hay varios sectores, incluido el ministro de Hacienda, que están diciendo no es tan buena idea. ¿Es o no es buena idea? Le vamos a preguntar. Para eso tenemos estupendos expertos acá en UNIAC. Estamos con José Andrés Santibáñez, docente de la Facultad de Negocios y Tecnología UNIAC, ingeniero comercial, técnico financiero y más. José Andrés, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, mucho gusto. Gracias por la invitación. Encantado de estar acá compartiendo contigo. Antonia, ¿verdad? Sí, Antonella. Antonella. Sí, mucho gusto. Mucho gusto, un gusto. Mi hija se llama Antonella, así que... Mira, ya no te vaya a olvidar más. Exacto. Bueno, una de las áreas en que tú te has desempeñado, estaba leyendo acá, José Andrés, tiene que ver con consultor y asesor inmobiliario, así que sí, el tema de la UEF es un tema que tú conoces bien, ¿no? Así es. Partamos con la pregunta macro, ¿no? ¿Eso no es buena idea? ¿Que desaparezca la UEF? Si tuviera que responderte si es buena o mala idea, es mala idea. Ya. Es mala idea, claro. Porque la UEF cumple un rol importante en nuestra economía hace más de 40 años. Uh-huh. De hecho, fue en el año 1967 donde se decretó esta unidad de medida llamada UEF, unidad de fomento. ¿Por qué fomento? Con la intención de fomentar, de incentivar la economía a través de las inversiones, de la construcción de viviendas, uh-huh, pensando en el largo plazo, en una visión de país de largo plazo. Entonces, ¿qué riesgo tenían los inversionistas, los bancos para prestar plata para una casa, un departamento? Es que el dinero en el tiempo, en el largo plazo, pierde valor. Uh-huh. De hecho, en economía, en finanzas, enseñamos el concepto valor de dinero en el tiempo. Claro. ¿Qué significa esto en simple? Si hace, no sé, 10 años, ¿cuánto te traíais del supermercado con 100 lucas? Claro. Hoy en día, con las mismas 100 lucas... 4 carros. Se transformó el carro por una bolsa, a lo mejor. Sí. Entonces, las mismas 100 lucas, ayer, hoy, nos valen lo mismo. Eso quiere decir, y eso en Chile. Yo viví en Buenos Aires y no ya, te explico. Ahí ya uno sale ahí con 100 y no sabe que si le va a alcanzar para un pan o para un chicle. Ya. Bueno, ya. Entonces, ¿qué se inventa, qué se crea para justamente medir ese riesgo y ese efecto económico, que es un efecto natural de la economía, que los precios suban? De hecho, la meta de Chile como inflación normal, ahí vamos a hablar que lo que es la inflación, que significa cómo suben los precios, es alrededor de un 3%. Uh-huh. Eso es lo normal, que todos los años los precios suban un 3%, el general de los precios. Uh-huh. No que suba una cosa, sino que en general el costo de la vida, diría Juan Luis. Claro, entonces, eso. El hecho de que los bancos se incentiven o se incentivaran a partir de esa época a prestar plata a largo plazo, los inversionistas a colocar su plata también a largo plazo, era cómo se mide este reajuste del dinero de una forma, por decirlo, automática. Ahora, ¿no podría ser que uno de los problemas, José Andrés, tiene que ver con que esa herramienta, que contada así, hace todo el sentido, ¿cierto? Sí. Porque, claro, estoy pensando en una inmobiliaria, no construye una casa para recibir el dinero inmediatamente, sino que está pensando en que esta es una inversión que va a estar cruzada con un rédito de la inversión. Exacto. Pero, para eso existen intereses también. Claro. Entonces ahí uno dice, espérate, ya estoy pagando el UEF y además me están cobrando intereses. Sí. Entonces, ¿cómo explicamos esa convivencia de algo que finalmente al usuario, uno dice al usuario es el que termina perjudicado? Claro. Es que ahí hay dos. Está el concepto ya. Dinero en el tiempo pierde valor, que es un riesgo para el que presta plata. Uh-huh. Entonces, ya, ¿cómo lo cubrimos con la UEF? Uh-huh. Por otro lado, existen otros riesgos financieros económicos que tiene que ver también con el que presta plata. Por un lado, ¿qué gana?
¿Qué gano yo invirtiendo plata, prestando plata? ¿Cómo recupero esa inversión? A través del interés. Cobro interés, la ganancia, la utilidad que estoy ganando como banco por prestarte plata. Ya, entonces aquí pasamos a otro concepto, actor. claro. O sea, estamos hablando de la inmobiliaria, reciben su inversión a través de la UEF y los bancos a través de, de los créditos, de los intereses. Claro. Además, la inmobiliaria se financia con el banco. Entonces, la inmobiliaria también le paga al banco intereses. Y el interés, ¿qué es lo que representa? ¿Cuánto vale el dinero? Uh-huh. ¿Cuánto vale el dinero? Hoy día el precio del dinero es la tasa de interés. Sí, bueno, tenemos que hacer más educación financiera también, porque estoy pensando cuando dice así como saque 400.000 de su tarjeta sin ningún tipo de evaluación, etcétera, pero uno dice ya, pero ¿cuánto me vas a terminar cuánto me va a terminar costando estos 400.000? Exacto. Entonces el interés, ya tú me dices ya, pero yo pago intereses. Claro. Pero el interés es lo que estás pagando por el costo del uso de ese dinero hoy. Claro. En cambio, la UEF está reajustando ese mismo dinero, pero en el tiempo. Uh-huh. Entonces ya, ¿qué pasa si eliminamos la UEF? Si tú fueras el banco que prestáis plata... Acércate un poco, pues no está saliendo de cuadro. De cuadro. Me encanta porque se relajó José Andrés. Sí. Pues nos pusimos a hablar de UEF. Ya, sí. Sigamos. Ya. Entonces. ¿Qué pasa? Ya, si tú eres banco, tú prestas la plata y ahora te prohíbo cobrar en UEF. Uh-huh. ¿Qué harías tú para mitigar todos estos riesgos? De que la plata me vaya a prestar 10 millones y yo te lo voy a devolver en 20 años. Bueno, lo que dijo Marcel, pues subir la tasa de interés. Ese va a ser el efecto. Entonces es como, no que vamos a pagar menos, sino que vamos a pagar en otro instrumento. Vamos a pagar en otro instrumento. O sea, el riesgo se va a transferir, este riesgo del valor del dinero en el tiempo, del costo de la vida, que lo refleja la UEF. Ahora el banco, ¿cómo protege ese riesgo? Tendría que protegerlo a través del interés. Ahora, eso tiene sentido, José Andrés, si uno piensa en ese tipo de inversiones. Exactamente. Claro, y uno dice, dale, perfecto, si yo estoy comprando un departamento que hoy día me cuesta 150 millones, probablemente cuando yo lo termine de pagar en 40 años más, va a costar 400. Entonces, entre lo que yo terminé pagando y entre lo que va a valer ese mismo bien inmueble en el tiempo, va más o menos, uno podría decir, si llego a terminar de pagarlo, se equipara. Claro, o incluso ganas. Pero creo que el ruido tiene que ver con que se cobren UEFs, cosas que no son gastos a largo plazo, como por ejemplo arriendos, porque por ejemplo el arriendo se ajusta por exacto, todos los años, o colegiaturas, claro, o seguros de salud. Entonces no tendrá que ver porque explicado hacia el mundo de lo inmobiliario tiene sentido, pero no tendrá que ver también esta crisis de la UEF con que se ha mal usado el instrumento. Sí, yo creo que la discusión se va a transferir a ese ámbito, no a eliminar la UEF, porque originalmente el proyecto era todo contrato, desde hipotecarios, arriendo, pero ahora no, que esto trae problemas al mundo inmobiliario, y si hay problemas en el mundo inmobiliario, trae consecuencias también en toda la economía. Sí, porque básicamente el mundo inmobiliario es uno de los que más da trabajo. Por ejemplo, hay una contracción, dicen los economistas, del mundo laboral, y por lo tanto hay un problema de aumento del desempleo y baja en el consumo. Algo aprendió uno. Muy bien. Claro, es un efecto en cadena. Sí. Entonces, pero lo que tú dices, claro, pues uno dice, ¿por qué una deuda que ni siquiera es de largo plazo? Ya el colegio de altura de mi hijo se paga mensual. Po. Entonces, y si quieres subir al IPC, se sube por IPC. El próximo año me cobran más, claro. El tema es que, claro, hay abuso. Sí. ¿Qué pasa? Muchos contratos, además de cobrarte 9F, además te reajustan el próximo año. Entonces te están cobrando doble. Sí, po. Por decirlo en simple. Entonces, ¿y cómo llegamos a eso? Yo creo que en este caso, el dueño del negocio, por decirlo así, vio dijo se puede, no, y nadie dijo que no podía. Nadie dijo que no se podía. Claro, él va a decir, claro, pero la UEF me está protegiendo porque la plata que estoy recibiendo plata actualizada. Plata actualizada, entonces cubro mis costos operativos del colegio, qué sé yo, pago de sueldos, profesores. Pero por otro lado, a los profes le pagan en UEF. Claro. No, pues entonces el sueldo no está en UEFs en el corto plazo.
Claro, si estuviera todo en UF, que esté todo en UF. Claro. Entonces, creo personalmente, por lo que he leído, no se justifica y no es una buena idea, o es una buena idea quizás en ciertos contratos de corto plazo controlarla. O sacarla derechamente, claro. O que no se puedan hacer contratos en UF que son de corto plazo. Claro, pero a largo plazo. Ahora por ejemplo, el arriendo, quizás sí, porque el arriendo ya podría pagarlo en UF, pero sin que me lo vuelvas a reajustar. Sí, o sea, o IPC UF uno podría pensar. Claro, o sea, claro, porque de hecho la UF se alimenta del IPC. O sea, la UF es el IPC transformado sí, en plata. Uh-huh. ¿Y la UTM, ahora que te aprovecho de preguntar, cuál es la diferencia? También es una unidad de medida, pero para efectos tributarios, unidad tributaria mensual, pero para efectos también de cobro de cuando te sacan un parte, para ese tipo de cobros que tienen que ver más con una sanción y con una recaudación fiscal, claro, más que económica. O sea, más fiscal, que tiene una finalidad fiscal, quizás con el mismo objetivo de dinero actualizado, pero no con un objetivo del uso diario, que sí es la UF, porque la UF se actualiza todos los días. Ahí aprovecho de preguntarte algo que tiene que ver con contingencia, ¿no? Recién justo ahora en la mañana veía un reel de la ministra Vallejo hablando de los logros económicos del gobierno. Y decía que ahora en junio hubo una baja del IPC de 0,4 y que bajó la UF en 150 pesos. Sí. Y uno dice, ¡yupi! Dice, una buena claro, noticia, algo. ¿no? Ahora, ¿eso es consecuencia de qué? Expliquemos el proceso. Sí. Porque de esa manera también explicamos cómo se sostiene la UF, ¿no? Lo que queda más claro. Sí. Bueno, la UF ya explicamos lo que es esta unidad de medida que refleja en pesos cuánto vale la vida o el costo de la vida. La UF se calcula a través del IPC. ¿Y qué es lo que es el IPC? Las siglas son índices de precio del consumidor. Y este IPC refleja un cálculo que se hace todos los meses de una canasta básica de un hogar promedio. Entonces, si los precios suben de mayo a junio, de junio a julio, esta canasta la mide el Instituto Nacional de Estadísticas. Si suben esos precios sostenidos, se refleja en el IPC y el IPC sube. Si sube el IPC, se toma el porcentaje del IPC de un mes a otro y al mes siguiente, con ese número, el IPC ya fue un 0,6%. Un ejemplo. Ese número se usa para calcular el valor de la UF. Ahora, o sea, hay IPC, UF. Entonces, ¿qué ha pasado con la inflación últimamente, los últimos meses? La inflación es básicamente el derivado del IPC, sube, baja. Claro, el IPC mide la inflación, mide la inflación. Entonces, ¿qué ha pasado con la inflación? Ha venido a la baja. Entonces, ha venido a la baja. Entonces, ¿qué va a pasar en el IPC? En algún momento se va a ver esa baja reflejada de un mes a otro. Ahora, me pregunto, José Andrés, porque uno dice, bueno, hay un excelente manejo de la cartera económica y de Hacienda, ¿no? Y uno dice, ya, vale, pero hay muchas cosas que tienen que ver con esa canasta que no dependen del manejo. Estoy pensando, por ejemplo, Guerra Medio Oriente, sube el petróleo, por lo tanto, sube la gasolina, la benzina, y por lo tanto, sube el transporte. Claro. Y ahí se nos fue a la punta del cerro, y por algo que no tiene nada que ver con el manejo interno. Exacto. Claro. O sea, siempre vamos a estar expuestos a lo externo, ya sea el comercio internacional, a lo que diga Trump en Estados Unidos, lo que pasa en China, la guerra que dices tú, sube el costo del petróleo y pasa esta cadena, sube el precio del costo del combustible, se transfiere al costo de transporte, sube el transporte, le sube el costo a la empresa, a la producción, se traduce en precio. Finalmente se traduce en precio y eso podría pegar en la inflación. ¿Y cuáles son las herramientas que tiene un Estado para proteger? Porque claro, en el caso de la gasolina específicamente hay un impuesto. Exacto. ¿Cierto? Que pagamos siempre, cada vez que usted le echa benzina al auto, usted está pagando un impuesto para que cuando suba, no suba tanto, porque está este chanchito guardado ahí para equilibrar, ¿no? Claro.
Y ok, uno puede decir esa es una medida cuestionable o no, yo tengo mis peras con esa medida, francamente. Pero me imagino que hay otras herramientas, Sí. ¿no? Porque finalmente, si es un logro de administración que la inflación vaya a la baja, Sí. ¿cuáles son las herramientas que generan Sí. ese logro? ¿Y cuáles son? Es que estoy pensando, Sí. mira, ¿dónde me estoy yendo? Sí. Estoy pensando en las cosas a las que la gente le debería poner atención en las declaraciones de campaña de los candidatos. Sí, sí, muy buen punto, Antonella. El Estado o el gobierno tiene básicamente dos herramientas para intervenir, entre comillas, intervenir la economía en un país, a través del Banco Central y a través de Hacienda. O sea, por un lado, Banco Central, política monetaria, técnicamente se llama política monetaria, a través de la tasa de interés. El Banco Central puede subir la tasa de interés o bajar la tasa de interés. La tasa de interés es el costo del dinero, lo que hablábamos delante. ¿Cuánto cuesta pedir ¿Cuánto un préstamo? cuesta pedir un préstamo? Entonces, si el Estado, el gobierno o el Banco Central en este caso, como organismo autónomo, quiere incentivar la economía, va a bajar la tasa de interés para que sea más barato endeudarse, comprar. Para las empresas sea más barato pedir plata para proyectos, invertir en proyectos. Para la gente sea más barato pedir un crédito hipotecario. Y se genere este círculo virtuoso de que haya más dinámica en la economía. Ahora, en un país que sustenta su microeconomía en el endeudamiento, Sí. que eso sí. es otro tema Sí, que pues, hablemos otro tema, día. Claro, sí. O sea, la otra vez hablamos con uno de tus colegas respecto a este fenómeno chileno de que el 70% de los trabajadores señala que su sueldo le alcanza para 15 días. Sí. Entonces, Sí. ¿cómo vive el resto del sueldo? Bicicleteando. Claro, Y con las herramientas que tienen que ver con el endeudamiento, y por eso es tan importante el rol del Banco Central. exactamente. Bueno, y también volvemos a otro tema que es la falta de educación financiera, que muchas veces falta, o sea, en los colegios, y también es otro tema que tan es parte de la educación, el Sí. tema de la educación financiera. Más Ya. cuando ya en las universidades los chicos tienen acceso Sí. a tener tarjeta. Claro, exactamente. Entonces hablamos, el Banco Central es una herramienta. Claro, claro, sube, baja la tasa de interés, que es la principal herramienta. Por otro lado, la política fiscal o el Estado también podría incentivar la economía. Por ejemplo, si el Estado da subsidios, por ejemplo, a las personas que van a comprar viviendas, el Estado está aportando para facilitar ese mayor dinamismo económico a través de una ayuda, un subsidio, un aporte a las familias o a las inmobiliarias o a las empresas. Y a los tres de alguna manera. Claro, sí. Por otro lado, políticas que tienen que ver con reformas de impuestos tributarias. Un Estado, un gobierno podría bajar los impuestos para incentivar a los inversionistas, valga la redundancia, invertir más. Claro. Entonces, si me cobran menos impuestos, invierto porque voy a ganar más. Claro, y además en términos comparativos, ¿dónde invierto? ¿Dónde invierto? También. Claro. Entonces, Y también ahí está la tensión, ¿no? Porque al mismo tiempo uno de los problemas graves que tiene Latinoamérica y Chile en particular tiene que ver con la inequidad sostenida en la ilusión. Ahí me lancé, Sí, pero sí. me hago súper cargo porque Sí. tengo los datos de... Sí. Yo soy fiel seguidora de Fundación Sola, así que Sí. están los datos duros, Sí. ¿no? De que, o sea, hoy día, este es un dato de algunos años, voy a investigar cuál es el dato actual, pero que creo que cerca del 20% del Producto Interno Bruto queda en el 0,9% de la población. Entonces, Claro. es un dato muy duro cuando uno Sí. dice, o sea, ¿dónde está la riqueza de Chile? Si Chile crece, ¿quién crece? claro. Yo creo que ahí hay preguntas para hacerse. Pero ¿por qué Sí. me parecía importante para cerrar decir esto? Porque cuando, estoy extremando, pero por ejemplo cuando un candidato como en ese momento Milei en Argentina Sí. dice, una de mis propuestas es cerrar el Banco Central, mire lo que puede pasar. Es como es poner eso, ¿no? Claro, Entonces, claro. cuidado ahí con Sí, los... pues, con cuidado los- con los con los los- ofertones, como se con dice. los titulares grandilocuentes, porque Claro. el sistema es un sistema que Sí. es muy delicado. Sí, sí, y tiene que ver de alguna forma, con ver la economía como ciencia, con esta herramienta, esta información que tú dices disponible a la hora de votar. Pucha, puede sonar muy bonito, oye, eliminemos la UEF, no sé. O que el Estado dejamos de invertir o dejamos de dar subsidio. Claro, O que hay que achicar el Estado. Es como ya, pero achicar el Estado es igual a eficiencia. ¿Estamos seguros? ¿Desde dónde? ¿Cuándo? claro. Hay que ser un poco más preciso. Sí, yo sí, creo. sí, sí,
Sí. Y nosotros tenemos que estar más atentos. Exacto. Así que, bueno, a poner atención, como decías tú, ahora que tenemos elecciones pronto, a qué nos ofrece cada candidato. Sí, y por eso hay que entender. Dependiente del color político, Sí. entender cómo, porque nos afecta a todos. O sea, una noticia, la UEF, que pareciera ser un tema, no sé, financiero, que está ahí arriba, nos va a afectar en el día a día. Va a afectar cuánto plata, cuánto Exacto. puede gastar, cuánta plata tiene en el bolsillo, realmente. Sí. Bueno, pero lo bueno es que nosotros tenemos a los expertos de UNIAC, especialmente a los docentes de la Facultad de Negocio y Tecnología UNIAC, como José Andrés Santibáñez, que nos ha acompañado esta mañana. Muchas gracias, José Andrés, nos ayudaste gracias. a aclarar mucho la película. No, gracias. Y muy entretenida la conversación. Vamos a tenerte de vuelta pronto, Gracias. esperamos. Nosotros vamos a la música y a la vuelta vamos a hablar de series y vamos a hablar de mi serie favorita del mundo mundial, Ted Lasso. ¿Viste Ted Lasso? No le vi. Te Puede que voy a- mi hija la haya visto. Te voy a convencer, yo soy Ya. una evangelista de Ted Lasso. Ya. Vamos y volvemos.